Tema 10. Calidad de jugos y néctares enlatados. Los jugos son pues las frutas que se exprimen y se les extrae, como su nombre lo dice, el jugo, solamente que no tienen tanta pulpa. Para esto se pueden filtrar estos jugos, ¿sí? Y la idea es que tengan poca pulpa, a diferencia de los zumos o néctares. Para esto, industrialmente lo que se hace es que se muelen las frutas o los vegetales, se centrifugan, se filtran, dependiendo si es jugo o néctar. Finalmente se pasteurizan para que estos se puedan conservar durante más tiempo, ¿sí? Durante este proceso de pasteurización, los jugos les pueden disminuir las vitaminas y entonces algunas empresas lo que hacen es que adicionan vitaminas para que estén de acuerdo a la norma la cantidad de vitaminas que deben de tener. Algunas empresas pueden ponerle a sus jugos adicionado con. La idea es que el adicionado quiere decir que tiene más vitaminas, ¿sí? Los zumos, como ya habíamos dicho, pueden perder un poco de vitaminas, ¿sí? Entonces, antes de que los envasen, o como está en la imagen, en esta parte de los Tetrabric, pues lo que hacen es que verifican cómo están, ¿sí? Qué les ha pasado y entonces les adicionan, por ejemplo, la vitamina que les haya disminuido. Recuerden que hay vitaminas más sensibles que otras de acuerdo a su estructura molecular, ¿sí? También lo que se hace en las empresas es que se obtienen los jugos de una temporada, se guardan y después se empiezan a elaborar los jugos, se les agrega agua, se pasteurizan y se envasan. Los néctar, a diferencia de los jugos, tienen más pulpa, ¿sí? Y estos, pues al igual que los jugos, pues se pasteurizan para eliminar algunas levaduras que puedan hacer que estos se fermenten o también eliminar bacterias y hongos que pueden hacer que se echen a perder. Es por eso que a los jugos se les pone que no tienen conservadores, porque como se pasteurizan, pues hacen que se eliminen las bacterias, los microorganismos, y entonces estos pueden durar envasados durante varios meses. Otro punto importante son los sólidos solubles que contienen. Los sólidos solubles que contienen, prácticamente es la cantidad de azúcar o de pulpa que tienen, pero dentro de la pulpa pues está el azúcar que tienen y un poco también el ácido cítrico que tiene cada uno de estos jugos, ¿sí? Acuérdense que los sólidos solubles también van a variar un poquito con la variedad de la fruta o la verdura, con el grado de madurez de la fruta. Acuérdense que si está más madura tiene más azúcar y menos vitaminas, ¿sí? Y viceversa, si está más verde tiene más vitaminas y menos azúcar. El azúcar que contienen estos jugos es la sacarosa, que está compuesta de glucosa y fructosa, ¿sí? Alrededor del 75% de los sólidos solubles, ¿sí? Es lo que tienen más o menos los jugos. Y el ácido que contienen más las frutas son el ácido cítrico, el málico, el sálico y el tartárico, que va a depender del grado más bien que va a depender del tipo de la fruta. Y esta acidez se mide con ayuda de titulaciones, que son ponerle un indicador y agregarle hidróxido de sodio. ¿Sí? Con esto se pueden determinar la acidez de cada uno de los jugos. Los grados gris miden la concentración de sólidos solubles de los zumos, el cual se expresa en grados gris, que es una medida de densidad. Esto lo que nos ayuda es a saber más o menos cuánto azúcar tiene cada uno de las muestras.
En el laboratorio se determina con el potenciómetro perdón, con el refractómetro de AVE, que es el que está en la imagen. Sí tenemos uno de esos en el laboratorio, ¿sí? Se pone la gotita en en el sensor, le pasa un rayo de luz y el rayo de luz lo que determina es la densidad y por lo tanto nos da la concentración. Este, y hay ejemplos, por ejemplo, dice zumo de piña, que tiene 10.8 grados Brix, zumo de manzana 11.1, zumo de limón 6.9, zumo de naranja 9.4. Esto nos dice que tiene 9 gramos de azúcar por cada litro de jugo. Eso es lo que nos está diciendo los grados Brix. El pH, bueno, este pH va a variar, como ya habíamos dicho, del grado de maduración de cada una de las frutas, ¿sí? Si están muy maduras o si están verdes, pues van a ir variando sus pHs. Ahora, también estos pHs varían de acuerdo a los alimentos. Recuerden que tenemos nuestra escala que se va de 0 a 14, donde el pH de 7 es el neutro, menores de 7 son ácidos y mayores de 7 son básicos. Siendo estrictos, 6.9 ya sería ligeramente ácido y 7.1 ya sería ligeramente básico. Entonces sí es importante que especifiquen qué tan ácido es o qué tan básico es. Y generalmente, prácticamente todas las verduras y todas las frutas tienen un pH ácido, que va a ser también más ácido en algunas y menos ácido. Entonces, por ejemplo, si queremos decir que el plátano es un producto básico, entonces estamos hablando de que no tiene un pH de 3, pero va a tener a lo mejor un pH como de 5, dependiendo de la fruta. Entonces, aquí es muy interesante porque últimamente están manejando que coman productos alcalinos o que tengan dietas alcalinas para evitar ciertas enfermedades, pero realmente no son alcalinos, son ligeramente más básicos, pero no porque sean alcalinos arriba del 7, sino porque no son tan ácidos como por el 3, ¿no? Aquí, por ejemplo, están el jugo de naranja, toronja, en un pH de 3, ¿sí? El café con un pH de 5, ¿sí? Entonces, a lo que les están diciendo es que ya no están no son alimentos tan ácidos, sino que están un poquito arriba de de esos pHs bajos que serían los de 3, pero no porque sean productos alimenticios totalmente alcalinos. Vean, los alcalinos son, por ejemplo, el bicarbonato, la leche de magnesia y algunas sustancias que ya no empiezan a ser que no pueden ser parte de nuestra alimentación. Y también aquí es muy interesante que veamos que como tal nosotros no comemos, o sea, nuestra dieta habitual no es una dieta alcalina. Entonces, si empiezan a tener una dieta muy alcalina, o sea, arriba de los 8, podrían modificar también alguna situación metabólica de su cuerpo. Entonces, no trabajamos nosotros metabólicamente hablando con esos pHs. Entonces, hay que tener cuidado cuando hablan de dietas alcalinas. ¿A qué se refieren con alcalina? ¿En dónde están los pHs? Bueno, y como dijimos, las frutas tienen sus pHs ácidos y las carnes y los pescados ligeramente, este, esta parte también es interesante porque los pHs ácidos o bajos ayudan a inhibir el crecimiento bacteriano, entonces es difícil que en los ácidos crezcan algunos microorganismos, aunque sí tenemos microorganismos acidófilos, que son los que crecen en los pHs ácidos, organismos neutrófilos que crecen en los pHs neutros y organismos alcalinófilos que sí crecen en los pHs básicos, pero son como que los extremos, ¿sí? Entonces, pero en general los coliformes, que son los que más nos preocupan en los alimentos, sí los controlan con unos pHs
El pH se puede medir, como ya lo vimos en el laboratorio, con un potenciómetro o un pHímetro, que es lo mismo, que es meter el electrodo en la solución y que nos da directamente el pH de este, lo que ya hemos estado haciendo en el laboratorio. La otra es medirlos con cambios de colores, como también ya lo hicimos. En la práctica vimos que el cambio de color puede ser por medio de los indicadores, que puede ser una fenolftaleína o un rojo de fenol, o en nuestro caso, este, la, el agua de col morada, o incluso pueden ser indicadores de papelito, ¿sí? Como están ahí en la imagen. Los taninos son muy importantes porque se encuentran en las cascarillas y en las cortezas de de las plantas. Y estos son bien interesantes porque cuando ustedes dañan un árbol, el tanino lo que hace es que lo recupera, lo cura. Entonces, eso mismo hace nuestro organismo cuando nosotros tomamos taninos, lo que nos ayuda a sanar o a recuperar ciertas heridas. Entonces, nos dice que son compuestos polifenólicos muy astringentes y de gusto amargo que producen las plantas, que se obtienen de la corteza, como ya habíamos dicho, ¿sí? Y las características de estos son que tienen un sabor amargo, astringente y dan un cierto color dependiendo de lo que vayan a hacer, pues le dan un color oscurito, castaño, así como el color del vino, ¿sí? Y puede producir cierta sequedad en la boca cuando se lo toman, ¿sí? Entonces, la verdad es que los taninos son muy importantes porque aparte ayudan a regenerar ciertas partes cuando están dañadas y ayudan a disminuir el colesterol. Y tenemos que, bueno, como ya había dicho que están en la corteza, pues entonces tenemos algunas propiedades medicinales, ¿sí? Por ejemplo, bueno, aquí hay varios ejemplos, ¿sí? Dice que las cortezas del roble se ayudan en tratamiento de hemorroides, las hojas secas de la fresa ayudan en el tratamiento de las úlceras, el aloe vera en gargantas irritadas, la sábila nos ayuda al cuidado de la piel, por ejemplo, en la disminución de granos y espinillas, ¿sí? La detección de diarreas nos ayuda también con el algarrobo y la guayaba, nos pueden ayudar en esta parte de la detección de las diarreas, en la parte de los antioxidantes, ¿sí? Nos pueden, antioxidantes y en algunos casos también como ayudar a prevenir cáncer, nos ayuda el té verde y el orégano, nos ayudan a reducir el colesterol, el ejemplo son las uvas y el aceite de oliva, aquí entra la parte del vino, ¿sí? Entonces hay muchas situaciones curativas que nos pueden ayudar las plantas por ayuda que contienen taninos para eliminar algunas situaciones de malestares. Los taninos, como ya habíamos dicho, tienen un aporte seco, áspero, astringente y se puede notar especialmente en medio de la lengua y en la parte delantera de la boca, que al final es una situación, dependiendo de cada uno, que es agradable, ¿sí? Este aporte astringente. Los alimentos que tienen taninos, algunos de los alimentos que tienen taninos son las hojas de té, las nueces, las almendras, el chocolate negro, la canela, el clavo, algunas otras especies, los jugos de sábila, el frijol. Aquí como hojas de té se refiere al té. Los demás, lo que le llamamos nosotros té de manzanilla, té de limón, son infusiones. Hay una planta que se llama planta de té, que es la que se originó en China y que de ahí se llevó a Inglaterra y posteriormente, bueno, ya se hizo famosa en varios lados, en varios países y ahora les decimos té a todo, pero realmente es la planta del té, ¿sí? Entonces, nosotros le ponemos siempre té verde, té de manzanilla, té de canela, pero realmente son infusiones. Los vinos, bueno, ya que estábamos hablando de taninos, podemos pasar a algo muy interesante que son los vinos, que pues bueno, provienen de la uva, ¿sí? Y tienen bastantes taninos dependiendo del tipo
de vino, ¿sí? Los que más tienen taninos son los vinos tintos, ¿sí? Que obtienen los taninos también aparte de las frutas, de la semilla de la uva, de los raspones de la uva y de la cascarilla de la uva, también la obtienen de la madera donde se dejan madurar, ¿sí? De las barras, ¿sí? Y dependiendo, los vinos van a tener características diferentes. Entonces esas características o esa calidad del vino se va a obtener pues del clima, ¿sí? De cómo fue fermentado el vino, de cómo fue obtenido el vino, ¿sí? Del lugar de la siembra donde estuvo, o sea, de la tierra. Entonces le va a dar características especiales. Por ejemplo, los vinos que se producen en Venecia, este, como Venecia es una ciudad que está pegada al mar, o el mar está casi dentro de la ciudad, entonces la tierra de ahí es muy salada. Entonces esas uvas que se obtienen de esos viñedos son uvas que tienen un sabor salado, por lo tanto le dan cierta característica al vino porque saben saladito. Entonces cada una de estas características, como es la tierra, el clima, la variedad de la uva, el tipo de barrica que se utiliza, le va a dar ciertas características al vino. Por eso hay personas especializadas en decirnos de qué regiones este, vienen cada uno y las características que tienen los. Y bueno, también como dentro de sus situaciones de calidad tenemos la densidad, que es prácticamente la estructura que tiene el vino, el grado de alcohol, que también va a depender. Un vino que no está maduro generalmente tiene más alcohol, mientras que un vino maduro, el alcohol ya es una mezcla y entre todos los sabores, ¿sí? Y tiene un poquito, no es que tenga un poco menos de alcohol, pero no sabe tanto alcohol como un vino que no está tan maduro. El pH, es bien importante porque tiene que mantener un pH estable, porque si no tiene este pH estable, podemos perder el vino, se puede echar a perder. De hecho, el vinagre surge de esta parte, de en algún momento que se echa a perder el vino, pasa a ácido acético y entonces se convierte en vinagre. Por eso es importante que se estén cuidando, que se tenga el pH adecuado para los vinos. La acidez, que es también es importante el qué tan ácido nos sepa el vinito, ¿sí? Siendo, como dice ahí, el principal, el ácido acético. Si empiezas a ver un poquito de ácido acético, el vino quiere decir que se está echando a perder. El pH y el acidez van de la mano. El color, es importante que veamos qué tipo de color tiene el vino, si es un color brillante, ¿sí? Si es transparente. Bueno, acuérdense que hay diferentes tipos de vinos, pero bueno, también que analicemos cómo se ve el color de y sobre todo la claridad. El hierro, el que los vinos tengan hierro o algún otro metal, quiere decir por ahí que puede haber una contaminación, entonces es importante que también se esté controlando, ¿sí? Y bueno, tenemos diferentes tipos de vino que tienen que ver con algunos, con el color, que tenemos el vino tinto que viene de las uvas pues tintas, el vino blanco que viene de las uvas blancas, el vino rosado que viene de uvas también tintas, pero que no se deja totalmente el proceso para que no se haga tinto, o sea, se separa en algún momento de esta fermentación el proceso para evitar que se haga tan rojo. Y según el envejecimiento, bueno, tenemos vinos jóvenes que dice que tienen cuando menos 6 meses de envejecimiento en barrica. Los vinos de crianza, que dice que tienen 2 años de envejecimiento y al menos 6 en barrica. Recuerden que la barrica le da cierto sabor, color y más taninos al producto, por eso es importante que se dejen eh, en las barricas. Vino de reserva que al menos son 3 años de envejecimiento, los cuales
al menos debe tener un año en barrica. Vino de gran reserva, que son vinos con al menos 5 años de envejecimiento, los cuales deben de tener al menos 18 meses en barrica, o sea, año y medio, ¿sí? Ahora, el tipo de vino, dependiendo del tiempo, pues va a ser entre más viejo el vino, o sea, los vinos de reserva son más caros y entre más jóvenes, pues son más baratos. ¿Por qué? Porque el estarlos almacenando implica un proceso de cambio o de maduración en este y hace que los vinos sean más ricos, ¿sí? Cambian totalmente las características. Y entonces por eso es importante que de vez en cuando, pues cuando compren un vino, vean la fecha, sí, de elaboración y vean cuánto tiempo tiene de maduración para que puedan tomar vinos de diferentes, pues, características. Y bueno, y según la calidad del azúcar, que varía dependiendo del país, puede ser el vino seco que tiene 5 gramos de azúcar, vino semiseco que tiene de 5 a 30 gramos de azúcar por litro de vino dulce que tiene de 30 a 50 gramos de azúcar por litro de vino dulce con más de 50 gramos de azúcar por litro. Entonces hay que ver también esto. Si van a tomarse una copita de vino diario para disminuir el colesterol, también habría que ver qué tipo de vino están tomando, porque hay unos que tienen más azúcar que otros, ¿sí? Y aquí hay algo muy interesante. Dependiendo de la comida, podemos ir acompañándolo con una copita de vino. Y por ejemplo, dice que para vegetales la recomendación es que se tome un vino blanco seco. Para carnes rojas se recomienda un vino tinto con cuerpo, ¿sí? Para los dulces se recomienda un vino dulce, ¿sí? Que también podría ser ahí un vinito amargo, ¿sí? Para los quesos se recomienda el vino blanco, ¿sí? Para los pescados se recomienda también vino blanco, también puede ser espumoso, ¿sí? Entonces es una pequeña tablita donde se les dan algunas recomendaciones de con qué comida acompañarlo con vino. El proceso de elaboración del vino, pues es antiguamente lo que se hacía, como es un proceso que se empezó haciendo artesanalmente, pues lo que se hacía es que se ponían en tinas muy grandes las uvas, también con algunos raspones. Los raspones son las colitas de las uvas, ¿sí? Se dejaban ahí con los raspones, se aplastaban con los pies para empezar a fermentar, porque las plantas de los pies, pues también recuerden que todo nuestro cuerpo tenemos microorganismos, entonces esos microorganismos que se tienen en las plantas de los pies, pues ayudaban a la fermentación, ¿sí? En la actualidad ya no se hace así, se tienen las frutas, se lavan, se dejan las uvas, las semillas, los raspones que dijimos que es la colita de la uva, donde están pegadas las uvitas, se exprimen, bueno, se aplastan, se dejan fermentar, después de que se dejan fermentar, dependiendo del tipo de uva y del tipo de vino que se obtiene o obtener, se deja fermentar hasta cierto punto, ¿sí? Después, bueno, algunos se pueden filtrar, otros no, también como he dicho, dependiendo del vino, se filtra, se lleva, se pasteuriza, dependiendo también del vino, y se dejan almacenar durante algún tiempo en las barricas, se envasan, ¿sí? Entonces, pues bueno, más o menos así es la elaboración del vino. Y como ven en la imagen, bueno, ese es un proceso más industrial, ¿sí? Y bueno, la ciencia que estudia los atributos del vino se llama enología y las personas que se dedican a la cata del vino son enólogos, que la verdad son personas súper sanas porque tienen que dormirse muy temprano, tienen que hacer cierta actividad física, no pueden comer exceso de sales, no pueden comer exceso de azúcar porque tienen que mantener su boca muy, por decirlo, muy sana para que puedan detectar ciertos aromas, texturas, sabores e indicar
regiones de donde fue cosechada la uva, si es una uva salada, si es una uva dulce, si es una uva que fue madurada, muy madurada, y todas esas características nos las puede dar un enólogo. Y como ya habíamos dicho, prácticamente las características del vino dependen del tipo de uva y de la región donde fue obtenida esa uva, ¿sí? La verdad es que el tema de los taninos es algo muy interesante porque, como habíamos dicho, nos ayuda a sanar algunas situaciones. Lo que tienen que hacer ahora es el cuestionario 4, ¿sí? Resolverlo y entregarlo. En la siguiente clase haremos la práctica relacionada con cereales y después haremos la actividad en la siguiente clase, la actividad relacionada con taninos.